Bienvenidos a la tercera sección de nuestro curso para maestros de adolescentes, los discípulos del Señor. Quiero recordar nuevamente nuestro texto de Eclesiastés 9:10. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. En esta tercera clase vamos a ver cómo es el perfil de un adolescente que es discípulo de Jesús. Nosotros tenemos nuestro cuadernillo, que es precisamente la guía o la herramienta para ayudarnos en nuestra labor de hacer de los adolescentes discípulos del Señor. ¿Cuál es el perfil de un adolescente saludable? ¿Cuál es? ¿Cómo concebimos nosotros a un adolescente que es saludable? Aunque ya habíamos, saludable en la fe, por supuesto. Aunque ya habíamos visto esta lista, vamos a repasarla ahora un poco a detalle. Y, en primer lugar, nosotros necesitamos entender, ya vimos el mundo del adolescente, ya vemos cómo son los adolescentes de la actualidad, pero ahora vamos a ver el ideal. ¿Cómo debería ser un adolescente cristiano? ¿Cómo debiera ser un adolescente que está en el proceso del seguimiento a Cristo? En primer lugar, necesitamos entender cuál debe ser la respuesta del adolescente ante el Evangelio. Y lo mínimo que nosotros debemos esperar de un adolescente es que conozca a Jesús como amigo y se relacione con él. El Evangelio predica que nuestro Señor, antes de venir a la tierra, Él estaba con Dios. Juan 1:1, recuerden, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este Verbo, según dice el verso 14 del capítulo 1 de Juan, se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es una verdad trascendente del Evangelio. Dios, o sea, Jesús existía como Dios, pero se hizo hombre. ¿Y cuál es la razón? Esta razón obedece sencillamente a la cercanía. Dios estaba lejos y se hizo cercano. Dios estaba en las alturas y se hizo como uno de nosotros en la tierra. Y así los seres humanos pudimos experimentar tan cercano a Dios que llegamos a ser sus amigos. Jesús les dijo a sus discípulos: yo no les voy a llamar más siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. El señor no le da cuentas al siervo, no le dice a dónde va, no le dice por qué hace las cosas, pero sí al amigo. Al amigo le platica lo que tiene, lo que hace, sus proyectos, sus propósitos, sus luchas. Al amigo le comenta esto, y no por un deber, sino por el placer de compartir con su amigo. Y eso es lo que dice Jesús. Jesús dice: ya no les llamaré siervos, sino amigos. Entonces, en primera instancia, el discípulo del Señor tiene que descubrir en Jesús y tiene que descubrir esa posibilidad y esa riqueza de la amistad con Cristo y relacionarse con Él. En segundo lugar, necesita el adolescente comprender el Evangelio e identificarse como cristiano, haciendo diferencia entre ideologías. Es decir, que el adolescente no se declare ser cristiano porque nació en una familia cristiana, sino porque ha visto diferentes opciones, porque ha visto diferentes posibilidades y ha elegido la mejor. Se ha optado por la que tiene más sustento. Y nosotros creemos que la posición que tiene más sustento, que es más sólida, que es más confiable, o que es la única que es confiable, es la predicación del Evangelio. El adolescente necesita conocer eso, y en esta construcción de su mundo que está realizando, incorporar el Evangelio como parte de su vida. Y entonces decide confiar plenamente en Jesús, ¿verdad?, quien se hizo hombre. En cuanto a la experiencia de adoración, esperamos que el adolescente desarrolle una espiritualidad confiada de su pensamiento, de su cuerpo y sus acciones. Es decir, nosotros no entendemos la adoración solamente como el acto litúrgico que ocurre en el culto: cantar, orar, leer la Biblia. La adoración es la entrega completa del ser. Y en este sentido,
nuestro pensamiento, nuestro cuerpo y nuestras acciones necesitan estar consagradas a Dios en adoración. Como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 1. ¿Verdad? Así que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Es decir, la adoración es que nosotros nos entreguemos a Dios como un sacrificio de adoración. El adolescente necesita desarrollar una espiritualidad confiada así, de su pensamiento, de su cuerpo y de sus acciones, que se entregue, que se abandone a las manos de Dios, ¿verdad? Integrando en su vida los valores del reino y las bendiciones de la vida abundante, y de esa manera viva en adoración. Por supuesto, no dejamos de lado las acciones de cantar, orar, leer la Biblia, ayunar, hacer un retiro, que son acciones propias de la espiritualidad. Pero también entendemos que si estas acciones que son propias de la espiritualidad no recaen en una entrega del adolescente, de su pensamiento, de su cuerpo y de sus acciones a la voluntad de Dios, entonces resultan infructuosas. Nuestra meta es, pues, llegar al fruto. Tenemos un tercer elemento que es la educación para la comunión. Estamos haciendo un discipulado y lo primero es presentar el Evangelio. Y en segundo lugar, una vez que el adolescente se relaciona con Dios y tiene esta identidad con el Evangelio y con Cristo, bueno, en segundo lugar, ahora hay una espiritualidad, hay una entrega, un caminar juntos. Pero no nada más se camina con Dios en un sentido vertical, hay que caminar con Dios en un sentido horizontal. Y esto representa que amemos a nuestro prójimo. La Biblia dice que el que no ama a su prójimo no puede amar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y el que dice que ama a su prójimo, que ama a Dios pero no ama a su prójimo, es un mentiroso. Nosotros necesitamos conciliar esa idea y saber que al amar a nuestro prójimo estamos amando a Dios. Y necesitamos ser educados para la comunión. La comunión no es algo natural. La comunión no es algo que no se nos dé de manera habitual. Por naturaleza, esta naturaleza pecaminosa nos lleva a ser egoístas, a tratar de vivir individualistamente, y sobre todo porque vivimos en una sociedad en la que el individualismo y el egocentrismo tienen un valor muy alto. Entonces necesitamos educar para la comunión. Necesitamos que las personas, que nuestros adolescentes aprendan a convivir entre ellos y a convivir con la iglesia. Entonces, tomando el ejemplo de Jesús, adoptan la solidaridad cristiana como principio rector de su actuación en los ámbitos en que se desenvuelven. Y experimentan a la iglesia local, como el pueblo de Dios al que pertenecen, y desarrollan amistades profundas y perdurables con su prójimo. El cuarto lugar lo tiene la edificación. Y aquí tendríamos que hablar de la ética y de la vida cristiana. En primer lugar, lo que pretendemos lograr a través del proceso de edificación es que el adolescente tome conciencia y tome decisiones basado en la vida y la enseñanza de Jesús como modelo de vida, y que lo imite. Y desarrolle actitudes críticas ante la injusticia y la corrupción del mundo que es opuesto a Dios. Este mundo en el que nosotros nos desenvolvemos, que se opone a Dios y a sus propósitos. El adolescente necesita desarrollar una actitud crítica ante esas injusticias. También pretendemos que el adolescente comprenda los principios de la sabiduría bíblica. La sabiduría bíblica tiene que ver con las decisiones cotidianas, con lo que es sabio y lo que es necio, con lo que es prudente y con lo que es insensato, con lo que es sabio y lo que es simple. Muchas de nuestras decisiones no tienen que ver solamente con pecado o no pecado. La mayoría de nuestras decisiones cotidianas tienen que ver con lo que conviene y lo que no conviene, lo que es prudente y lo que no es prudente. Y en ese sentido, el adolescente, precisamente en esta etapa de decisiones, en la que está incursionando en el mundo, está conociendo nuevas cosas, con una nueva actitud, con una nueva visión, y está construyendo su propia realidad, su propio mundo. Entonces necesitamos aportarle sabiduría para que construya con sabiduría su casa. Jesús dijo: el que oye mis palabras y las pone por obra, lo compararé a un hombre sabio que puso su casa sobre la roca, que edificó su casa sobre una roca. Y finalmente, también
comprende, como parte de la edificación, la doctrina cristiana que está contenida en el fundamento doctrinal de la Iglesia de Dios Séptimo Día, que es a la iglesia a la que pertenecemos. Es importante que tenga una base sólida para su fe. También como parte del desarrollo del carácter, como parte del proceso de edificación, queremos apuntar a que los adolescentes desarrollen carácter. ¿Y qué es el carácter? Pues esas cualidades que son propias de una persona que permanecen a lo largo de la vida. Y estas características, obviamente positivas y acordes al Evangelio, necesita desarrollarlas el adolescente. Y entonces, en ese sentido, esperamos que el adolescente desarrolle las creencias y los hábitos que le permitan construir su carácter, un carácter perseverante y resistente para su crecimiento como cristiano. Necesita saber que si es cristiano, se va a enfrentar a la corriente del mundo y va a ir nadando contra la corriente. Necesita carácter, necesita perseverancia y necesita aprender a resistir. Y finalmente, como parte de este desarrollo del carácter, descubre el valor de las expresiones del fruto del Espíritu en la conformación de su persona. Que su carácter sea un carácter amoroso, gozoso, benigno, bondadoso, fiel, que sea, que tenga dominio propio. Ese carácter que es propio, que es fruto de la presencia del Espíritu en nuestra vida, esperamos que el adolescente, si no lo ha desarrollado a plenitud, por lo menos descubre el valor y la importancia que tienen estos para incluirlos en su proyecto de vida. Y finalmente llegamos al quinto elemento del discipulado, que es el servicio. Nosotros esperamos que el adolescente tenga una respuesta ante la misión. Y en ese sentido necesita conocer y exponer los contenidos del Evangelio en ambientes internos hacia la iglesia para afirmar la fe de sus condiscípulos. Una manera de servir es compartir con sus propios compañeros acerca del Evangelio. En segundo lugar, necesita tomar responsabilidad de dar un buen testimonio y cuidado de sus hermanitos más pequeños en la iglesia local. Así comienza el servicio, con acciones pequeñas. ¿Y qué valor o qué actitud de servicio más importante? Que el mayor tenga cuidado del menor. Si esta estructura del mayor cuidando del menor logra trasladarse a la vida cotidiana y a la vida adulta, en el futuro el adolescente utilizará sus posiciones, las posiciones de privilegio para servir al que esté menos privilegiado. Dentro de esta parte del servicio, el adolescente expresa su interés por participar en un ministerio colaborando en su localidad y participa activamente en las labores de ayuda de su familia y la iglesia que lleven a cabo hacia los necesitados, con un espíritu de responsabilidad, de fe y certeza de la provisión de Dios. Dios proveerá siempre para nuestras acciones de servicio. Estos 5 elementos en el desarrollo de la persona, queremos incorporarlos a la vida del adolescente y ser realistas en el sentido de que nuestra aspiración no es tener un supercristiano ni tener un cristiano maduro, sino más bien tener un adolescente que en su seguimiento a Cristo ya está desarrollando, está incorporando en su vida el Evangelio, la comunión, la adoración, la edificación y el servicio en el fundamento, en la construcción de las bases sobre las que va a edificar su vida. Así que ante estos 5 desafíos que implican varios objetivos, está la necesidad de trazar un plan general para el discipulado de los adolescentes, un plan general para discípulos del Señor. Y quiero recordar nuevamente la cita de Proverbios 27-23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Entonces, ¿cómo hacemos coincidir, por una parte, el desafío de hacer de los adolescentes discípulos de Cristo, pero por el otro lado, tenemos su realidad como adolescentes, sus propias crisis, sus propias luchas, sus propias carencias y necesidades, así como sus valores y toda la riqueza que implica la propia adolescencia? Esta combinación nos llevaría a crear o desarrollar un plan general para discípulos del Señor. Y los temas que estaremos abordando en estos 3 años son los siguientes. Estaremos hablando de identidad, estaremos hablando de los cambios físicos, de las emociones, de la sexualidad, de la socialización, de la familia,
de las obligaciones y derechos de los adolescentes, del noviazgo, de la amistad, de las aficiones, de las adicciones y finalmente hablaremos de la vocación. Estos elementos que son los que debe resolver el adolescente en esta etapa, vistos desde la óptica del reino de Dios y desde el proceso de discipulado. Es decir, que a través del abordaje de estos temas llevaremos al adolescente a convertirse en un verdadero discípulo de Cristo, amigo de Jesús, que se comunique y que se relacione permanentemente con Él. Bueno, les presentamos estos temas y sepan que cada uno de ellos estarán siendo abordados en un trimestre diferente. En este primer trimestre estaremos hablando de identidad. En el segundo trimestre hablaremos de los cambios físicos. En el tercer trimestre de las emociones. En el cuarto de la sexualidad y completaremos un año. Segundo año, socialización, familia, obligaciones y derechos y noviazgo. Cada uno en un trimestre y sumaremos 2 años. Y finalmente, amistad, aficiones, adicciones y vocación completarán el tercer año, uno en cada trimestre, y con estos elementos ayudaremos a nuestros adolescentes en esta transición de la niñez a la vida adulta, ordenando todos estos aspectos de su vida bajo el cuidado de Dios, bajo la óptica del reino de Dios, siguiendo a Cristo como discípulos. Pues esperamos que Dios nos bendiga en esta tarea, hermanos, porque es muy desafiante. Así que les animo a continuar en este trabajo y seguirnos capacitando. Que Dios los bendiga.